se quede en YouTube. ¿Ok? Bien. Imagino que ya están viendo mi pantalla y perfecto. Pues bueno, estimados alumnos, la clase pasada vimos el tema de cinemática, ya habíamos acabado todo el capítulo de vectores, bastante extenso, se nos pasó un poco la hora, pero como recordarán, habíamos hecho movimiento en una dimensión, lo cual era, este gráfico simplemente era para ilustrar el movimiento, que cuando dicen una dimensión se refiere a una recta en realidad, ya que las rectas se encuentran en una dimensión, lo veas por donde lo veas. Luego habíamos mencionado unos ejemplos de la cinemática en la aplicación, o sea, en el mundo real, cómo es que se aplica la cinemática, la velocidad horizontal, la velocidad vertical, el movimiento de caída libre, el parabólico, el tráfico incluso, el tráfico de la avenida Javier Prado de Lima. Bien. Ahora, sobre el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hacer un breve repaso. ¿En qué consistía este movimiento? Bien, es algo súper sencillo y lo único que deben recordar es que aquí la rapidez permanece constante. O sea, la velocidad con la que se mueve el objeto permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasa el tiempo, conforme avanza el carro, el móvil que esté usándose en el problema, el móvil simplemente se mantiene una rapidez constante. Si es que está en el segundo 1, digamos, pasa al segundo 4, este no presentará una aceleración, simplemente se continúa moviendo a rapidez constante y avanza a distancias proporcionales con el tiempo. Algo súper sencillo, aquí la fórmula que todo el mundo conoce y que deberían ustedes haberla visto en el colegio. Aquí habíamos explicado una gráfica donde dijimos que en el MRU lo más importante que ustedes deben entender es la gráfica del centro que dice velocidad. A ver, ¿tenemos preguntas? Profe, ¿usted podría mandar las diapositivas al Classroom? Claro. La diapositiva de vectores ya la envié al Classroom. Esa ya está. ¿Por qué me demoré en enviarla? Porque se nos complicó un poco el tiempo y tardamos más de una clase en acabar vectores. De hecho, tardamos un aproximado de 3. Es por ello que demoré en subirla, pero ya se encuentra. Puede revisarla en el Classroom y verá que está ahí la diapositiva de vectores, alumno. Bien, continuando. Como ven en la gráfica de aquí del centro, voy a poner la pantalla completa. En la gráfica del centro, vemos que la línea morada, la cual representa el movimiento del móvil, se mantiene constante, ¿verdad? Es una línea horizontal. Es una línea horizontal que no cambia su valor en ningún momento del tiempo, sino que se mantiene con velocidad -3, ¿cierto? Entonces, eso indica velocidad constante y la aceleración, como verán, la línea morada del gráfico de la derecha, se mantiene sobre la aceleración igual a 0. O sea, la recta morada se encuentra sobre el valor de 0 para el instante de tiempo 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, aceleración 0 indica movimiento rectilíneo uniforme. Aquí habíamos hablado del movimiento rectilíneo uniformemente variable, que simplemente es un movimiento también en una dimensión en la que el móvil experimenta una aceleración. Esa es la variante con respecto al MRU. Aquí la velocidad, por lo tanto, no se mantendrá constante, sino que varía con respecto al tiempo. ¿Y por qué varía? Varía porque el móvil experimenta una aceleración. Esa aceleración hace que para cada instante de tiempo la velocidad vaya aumentando o vaya disminuyendo. Entonces, ¿de qué dependerá que nuestro móvil haga un movimiento acelerado o desacelerado? Dependerá de si es que la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. Si tiene el mismo sentido, o sea, en el ejemplo, por decir, aquí tenemos en la imagen, la aceleración va hacia la derecha, ¿cierto? El vector aceleración. Y la velocidad también va hacia la derecha. Bien, entonces el movimiento es acelerado, porque la aceleración favorece el movimiento del cuerpo. Sin embargo, ¿qué pasaría si la aceleración no tuviera una flechita hacia la derecha, el vector fuese en sentido contrario? Si esto ocurriese, entonces la velocidad, conforme pasa el tiempo, la velocidad se iría disminuyendo hasta que llega a 0.
Y una vez que llega a cero, el móvil se detendría, ¿verdad? Velocidad igual a cero. Y cuando se detiene, la aceleración, como en el MRV, la aceleración, esto, por favor, que se les quede claro, la aceleración es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, al ser constante, si el móvil ya llegó a tener una velocidad de cero, ahora seguirá disminuyendo. La velocidad puede tomar valores negativos. ¿Y qué significa un valor negativo? Que ahora el móvil ya no se va a mover hacia adelante, sino va a retroceder. Entonces, eso significa que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad. ¿Ok? Eso fue el explicamiento teórico y ahora vamos a lo práctico, que son aquí las fórmulas que la verdad se pueden demostrar utilizando un poco de matemática superior de la universidad, pero no vale la pena a este nivel. Simplemente lo ideal ahora es que ustedes se las memoricen, las aprendan y que ustedes sean capaces de acá a unos años, cuando estén en cuarto, en quinto de secundaria, de que a partir de una fórmula se puede llegar a otra. ¿Cómo? Mediante operaciones algebraicas, simplemente despejando términos, acomodando esto y combinando con el otro, la otra ecuación, nos da otra ecuación. Entonces, a partir de dos ecuaciones, por ejemplo, o de una sola, podemos llegar a obtener tres más, que vendrían a ser todas las fórmulas que tenemos acá. Y espero que hayan estudiado las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por si acaso lo iré repitiendo mientras transcurre el tiempo. Bien, lo más importante aquí me parece que es saber que la distancia es la velocidad promedio por el tiempo, la fórmula 5. Veamos el número 5. Dice distancia igual a velocidad sub 0, que significa velocidad inicial, más velocidad sub f, o sea, velocidad final, dividido entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir velocidad promedio. Inicial más final entre 2 nos da el promedio. Velocidad promedio multiplicado por el tiempo nos da la distancia que recorrió el móvil. A partir de ahí se pueden obtener muchas más fórmulas. Y la otra que siempre está para memorizarla, de hecho todas son importantes, pero les diría que se memoricen la 2, distancia igual a rapidez inicial o velocidad inicial por el tiempo, más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Y bueno, ya. Entonces espero que hayan memorizado esas fórmulas que expliqué en la clase anterior. Y ahora aquí unas gráficas que más adelante ustedes podrán comprender. Verán que aquí la aceleración, ¿se acuerdan de la gráfica anterior? A comparación de esa, aquí la aceleración es la que se mantiene constante. La barrita azul es horizontal y nunca cambia de valor. O sea, el tiempo es igual a 1, el tiempo es igual a 2, a 3 y así, 4 segundos, 5 segundos, y la aceleración se mantiene constante, no cambia su valor. La que sí cambia es la velocidad, como verán aquí, la recta de color rojo indica la velocidad del móvil. Cambia y la posición, que es X en metros, el gráfico de la izquierda también cambia. Lo único que se mantiene constante aquí es la aceleración. Recuerden, muchachos, entonces, en el MRU, ¿qué se mantiene constante? La velocidad del móvil. En el MRU, ¿existe aceleración verdadero o falso? Existe aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, que fue el primer movimiento que vimos, este de aquí. ¿Existe aceleración? A ver, vamos a ver los comentarios. Falso, perfecto, muy bien. En el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración. Lo único característico de este movimiento es que la velocidad es constante. Excelente, Jennifer, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver. Y ahora una pregunta sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué permanece constante en este movimiento? Permanece constante. Alternativa A. Alternativa A, la posición. Alternativa B, la velocidad. Alternativa C, la aceleración. ¿Qué magnitud física permanece constante en este movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Posición, velocidad o aceleración? A ver, chicos, los leo.
para ver si quedó claro la teoría del MRUV. Aceleración, excelente. Eso quiere decir que les ha quedado clarísimo el concepto. La aceleración permanece constante, la que cambia es la velocidad. Por eso les expliqué las gráficas de aquí abajo. Estas gráficas muestran que la aceleración es una recta de color azul constante, una recta horizontal que no cambia en el tiempo. Lo que sí cambia es la posición, que es el eje, el vector X, desplazamiento o posición, y también cambia la velocidad. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a los problemas para que se haga todo más entretenido. A ver. mm, Bien, entramos a la parte práctica entonces. Este problema nos dice que hay un andinista que se encuentra entre dos montañas, las cuales distan 1000 metros. Este sujeto emite un grito que se escucha mediante ecos entre las dos montañas con una diferencia de 2 segundos. Nos piden hallar la menor distancia del andinista a una de las montañas. Es decir, el sujeto que está al centro va a lanzar un grito y ese grito va a llegar a la montaña. Espero que estén viendo mi mouse. Llega a la montaña de la derecha, el grito del señor. Luego, una vez que llega a la montaña, porque hay un eco, va a regresar. Ese grito regresa hacia donde está el señor. Una vez que llegó donde está el señor, el grito sigue retrocediendo, retrocede hasta llegar a la montaña que está ubicada en la parte posterior, o sea, la de la izquierda. Llega a esa montaña y luego ahí se terminaría todo. Bien, vamos a empezar el problema. Bueno, recuerden que la rapidez del sonido es 340 metros por segundo. Como les dije, aquí teníamos a un señor que pega un grito y ese grito recorre una distancia. ¿Qué cosa es el grito? El grito es un sonido, ¿sí o no? Entonces, ese sonido se mueve con la rapidez del sonido, que por dato del problema es 340 metros por segundo y además es constante, no cambia la rapidez del sonido. No se considera una rapidez, una magnitud física variable, es constante la rapidez. Entonces, como la rapidez es constante o la velocidad es constante, mejor dicho, entonces estamos ante un problema de MRU, ¿cierto? Bien, ahí ven mediante las flechas que el hombre pega un grito y mediante un tiempo T, que por dato del problema es 2T, tiene un tiempo T de vuelta. Llega al hombre el grito y luego rebota en la montaña de atrás. Vuelve a rebotar el grito y llega donde está el hombre. Y como ven, la diferencia de tiempos entre cuando alcanza el eco a la persona y pasa por la montaña de atrás es de 2 segundos. Entonces, como la diferencia es de 2 segundos, escribimos t y t más 2. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no conocemos el tiempo, ¿verdad? No conocemos el tiempo que desde que la persona pegó el grito hasta que llega a la montaña de la derecha. No lo conocemos. El único dato que nos dan es que la diferencia de tiempos entre un grito y llega a la persona y el otro grito y vuelve a llegar a la persona es de 2 segundos, por dato del problema. Entonces, si al primer grito le ponemos un tiempo t en lo que va y viene y al otro grito le ponemos un tiempo t más 2, estaría cumpliendo lo que dice el enunciado, que la diferencia de t más 2, entre t más 2 y t, ¿qué diferencia hay? Restemos, t más 2 menos t es igual a 2 segundos, ¿cierto? Entonces, perfecto, se está cumpliendo todo. Luego dice que las montañas se encuentran a una distancia de 1000 metros, o sea que la distancia B más la distancia A será 1000. De esa manera continuamos planteando nuestras ecuaciones. Como ven, estamos ante un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cuál es la ecuación para el MRU? Distancia igual a velocidad por el tiempo, ¿cierto? Eso lo vamos a utilizar ahora. Primero, caso 1 para el primer rebote del eco y caso 2 para el segundo rebote. ¿Ok?
Para el caso 1, ¿qué tenemos? Tenemos que la distancia, ¿cuál es la distancia para el caso 1? La distancia que recorre el eco es A, ¿cierto? ¿Verdad? Y la velocidad es 340 porque es la rapidez del sonido y el tiempo t. Mientras que la otra distancia es b, que es igual a 340 por t más 2. ¿Por qué? Porque t más 2 es el tiempo utilizado. Y antes de continuar con esto, aquí hay un cambio, ¿ok? Espero que se hayan dado cuenta y hayan sido observadores. En el enunciado 1, aquí, a ver, lo voy a marcar con mi mouse. En la parte 1 dice A igual a 340 por T. Esto está mal. ¿Por qué? Porque el eco sale de la persona, llega a la montaña y luego rebota y vuelve a llegar a la persona. Entonces, ¿qué distancia está recorriendo el eco? El eco llega a la montaña, recorrió A, ¿cierto? Luego rebota, vuelve a llegar a la persona y recorre de nuevo A. Entonces, ¿qué distancia está recorriendo? Está recorriendo 2A, ¿verdad? Entonces aquí la ecuación no debe ser A, sino debe ser 2A, que es la distancia, igual a la velocidad, que es 340, por el tiempo. Lo mismo para el caso 2, que está de azul. Aquí en 2 no debe ser B, sino 2B, por lo mismo. Ese cambio, que ya lo expliqué, ahí lo pueden ver en la nueva pizarra. Tenemos, ¿no? Que notamos que A es menor que B. ¿Por qué A es menor que B? Fácil, porque 2A es 340T y 2B es 340 por T más 2. ¿Qué cosa es mayor? ¿T o T más 2? ¿Sí o no que T más 2 es mayor? Es 2 segundos mayor que T, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mayor? ¿B o A? Como T más 2 es mayor que T, entonces B es mayor que A. Y eso es lo que dice acá. A menor que B o B mayor que A. Es lo mismo. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Lo que vamos a hacer es sumar. Sumamos las dos ecuaciones, la ecuación 1 más la ecuación 2. 340t más 340 por t más 2. Sumando ambas ecuaciones. Espero que se entienda. Solamente estoy sumando la ecuación 1 más la ecuación 2. Ambos miembros de cada lado. 2a más 2b. Y el otro lado también. Ahora factorizamos el número 2 y tenemos 2 factorizado por a más b. Ok, ahí se aplica la propiedad distributiva simplemente. El 2 multiplica el a, multiplica el b y tenemos lo de arriba, 2a más 2b. Y ahí de nuevo aplicamos la propiedad distributiva. 340 multiplica t más 340 multiplica 2, que es 680. Y como verán, por dato del problema teníamos que a más b era 1000, ¿cierto? A ver, regresamos. A es la distancia de la persona a la montaña de la derecha y B de la persona a la izquierda, a la montaña de la izquierda. Y por dato del problema, las montañas se encuentran separadas 1000 metros. Entonces A más B es igual a 1000. Y como teníamos acá, A más B es 1000. Por dato del problema. Listo, ahora solo tenemos que resolver la ecuación y hallar la variable t. Resolviendo, tenemos 680t más 680 igual a 2000. 2 por 1000 es 2000. Bien, ahora solamente vamos a pasar a restar ese 680. Lo pasamos a restar al otro lado y tendríamos que 2000 menos 680 es igual a ¿cuánto? 2000 menos 680, 1320. Ahora el tiempo, pasamos a dividir ese 680, nos quedaría 1320 entre 680. Y si simplificamos, podemos simplificar eso, pero lo vamos a dejar así, ¿ok? ¿El tiempo cuánto es? 1320 sobre 680. Nos piden la menor distancia. ¿Cuál es la menor distancia? Es A, ¿cierto?
Entonces, de la ecuación 1 tenemos que 2a es igual a 340 por t. ¿Pero cuánto es t? Lo hemos hallado ahí, ¿cierto? T es 1320 sobre 680. Y ahora sí podemos simplificar el numerador y denominador. Sacamos mitad, nos queda 2. Y pasando a dividir el 2a, ese 2 que acompaña la lo pasamos a dividir y simplificamos con el factor que aparece a la derecha, quedándonos solamente 660 entre 2, lo cual es 330 metros. 660 entre 2, 320 metros es la distancia menor. Esa sería la respuesta al primer problema. Espero que haya quedado claro. Ok, siguiente problema. A ver, vamos algo rápido. A ver, veamos. Sí, quedó claro, excelente. Bien, siguiente problema. Tenemos un tren cruza un poste en 10 segundos y un túnel en 15 segundos. ¿En qué tiempo el tren cruzará el túnel si el tamaño de este, o sea, del túnel, fuera el triple? O sea, si el túnel medía 10, ahora medirá 30, el triple. Y si medía 20, ahora medirá 60. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. A ver, un momento. Listo, ahora sí. Recuerden que el tren cruza el poste en 10 segundos. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es, decimos, ¿no? La velocidad del tren es constante. ¿Por qué es constante la velocidad del tren? Bueno, esto no es algo que el problema nos lo diga, pero por lo general se asume constante en estos ejercicios. ¿Por qué? Porque de no ser así, en realidad necesitaríamos muchos más datos para resolver el problema, pero aquí tenemos que hacernos de la idea de que la velocidad del tren es constante, ¿ok? Y si es constante, ¿qué tipo de movimiento es este? Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Como lo explicamos al inicio. Entonces, es un MRU y ponemos por MRU. Por el MRU, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la fórmula del MRU? Que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? En este caso la distancia sería L. Le voy a llamar distancia L a la distancia del poste. La longitud del poste, mejor dicho. Y L minúscula será la longitud del túnel. Entonces, si dibujamos un poquito ahí para que se vea mejor. A ver, voy a acelerar un poco esto. Bien, ahí tenemos el poste de longitud L mayúscula y está entrando a como una caverna por donde está el túnel, una cueva. ¿Ok? Ingresa a la cueva y esa cueva, bueno, no es una cueva, es un túnel en realidad, pero con esa forma, ¿no? ¿Qué longitud tiene? Tiene una longitud L minúscula. Bien. Y tenemos que la velocidad del tren es una constante. Bien, entonces por el MRU sabemos que al pasar por el poste, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la distancia? La distancia es L mayúscula, ¿verdad? La distancia del poste. Velocidad, no sabemos cuál es la velocidad, así que le ponemos una letra V. Y el tiempo, por dato del problema, es 10 segundos. Ahora, al pasar por el túnel, ¿cuál es la distancia o longitud del túnel? La longitud del túnel es L minúscula. ¿Cuál es la velocidad del tren? La velocidad del tren, recuerden que es una constante, no cambia. Entonces seguimos poniendo V mayúscula. No la conocemos, por eso ponemos V. Y el tiempo, por dato del problema, es
El tiempo es 15 segundos. Ahora, ¿cuál es el caso extra? El problema nos dice que, ¿qué pasaría si es que el tren cruzara por una longitud del túnel, el cual sea el triple? ¿Verdad? ¿En qué tiempo el tren cruzará el túnel si este fuera del triple? Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Que va a pasar primero el tren por este punto que voy a señalar acá, el punto donde está el mouse. El tren va a pasar por el, por el poste, pasa por el poste de longitud L mayúscula y luego ingresa al túnel de longitud L minúscula. Ahora, el problema nos dice qué pasaría si este túnel fuera del triple de longitud, o sea, ya no va a ser L, sino va a ser 3L, ¿verdad? Entonces sería L más 3L igual a velocidad. ¿Cuál es la velocidad? V, es la misma, V del tren, por el tiempo. Lo que nos piden hallar es el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que hallar la velocidad, ¿cierto? ¿Cómo hallamos la velocidad? De la ecuación 1 y la ecuación 2 en romanos vamos a hallar la velocidad, sabiendo el tiempo que tarda por pasar en cada uno de estos. A ver, vamos a hacerlo. Bien, como recordarán, tenemos de la ecuación 1 y 2 que L es igual a V, L mayúscula es V por 10 y L minúscula es V por 15. Entonces, lo que nos dice el problema es que esa longitud L minúscula se va a triplicar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a multiplicar toda esa ecuación por 3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3L igual a 15 por 3 por V. ¿Qué es 15 por 3? Es 45, 45V. Entonces, de ahí nos quedó que 3L minúscula es igual a V por 45. Listo, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es sumar esas dos ecuaciones, las sumamos de nuevo, lado con lado lo vamos sumando a cada lado. Entonces tenemos L más 3L minúscula e igual a 10V más 45V. ¿Cuánto es eso? 10V más 45V es 10 más 45, 55V. Y ahora, eso lo vamos a utilizar en la ecuación 3 en romanos. ¿Qué tenemos? Que L más 3L es 55V. Y eso es igual a V por T. ¿Verdad? Ahora, simplificando la V, que es la velocidad del tren, tenemos que el tiempo es igual a 55 segundos. Y de esa manera se acaba el problema. Recuerden que si es que no entendieron una parte, estará subido esto a YouTube, ¿ok? Continuamos de manera rápida. Ahora el último problema. A ver. A ver, vi un comentario. Profe, faltan 5 minutos. Sí, lo sé, faltan 5. A ver, voy a ver cuánto dura esto. Un momento. No se preocupen por el tiempo, tarda menos de 5, lo vamos a ir acelerando, ¿ok? Tenemos, un auto describe, a ver, describe un MRUV y para triplicar su rapidez recorre una distancia de 80 metros demorando 5 segundos. Nos piden hallar la aceleración del auto. ¿Ok? Esto evidentemente es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. ¿Por qué? Porque nos piden la aceleración. Entonces la aceleración, si es que tiene aceleración el móvil, entonces ya no es un MRU, sino un MRUV. De manera rápida, vamos a plantear lo siguiente. Un momento. A ver, planteamos lo siguiente. Ok, nos dicen que el carro tarda un tiempo en 5 segundos de triplicar su rapidez. O sea, al comienzo era un vector V, ¿sí o no? Una flechita V. Luego de 5 segundos va a ser 3V. ¿Por qué? Porque se triplicó por dato del problema. Ahora, por ser un MRV, ¿qué decimos? Vamos a utilizar una ecuación. Pero para utilizar esa ecuación debemos conocer la distancia que recorrió el carro.
Entonces, el carro recorrió 80 metros, por todo el problema. Y lo que vamos a aplicar es la fórmula que les indiqué que se aprendan. La distancia es la velocidad promedio, o sea, velocidad inicial más velocidad final entre dos por el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿la distancia cuánto es? La distancia por dato es 80 metros. ¿Eso qué es igual? La velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? V, ¿verdad? La velocidad final 3V. ¿Por qué? Porque se triplicó. Dividido entre 2 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos por dato del problema. Ahora, simplificando eso, tenemos que V más 3V es 4V dividido entre 2 por 5 es igual a 80. Simplificando y sacando mitad a cada lado, tenemos que 16 y quinta, sacando quinta al 80. Es cuestión de simplificar nada más, sacar quinta, sacar mitad. Tenemos que la velocidad es igual a 16 entre 2. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? Es igual a 8. Lo único que hice fue sacarle mitad al denominador, mitad al numerador. El 4 se convierte en 2. Y luego le saqué quinta al 5. Lo pasé a dividir, por ejemplo. Lo pasé a dividir y el 80 también le saqué quinta. Y nos quedó 16. Ahora ese 2 que teníamos lo pasamos a dividir y tenemos que la velocidad es 16 entre 2, o sea, 8 metros por segundo. Nos piden la aceleración. ¿Cómo hallamos la aceleración? Para hallar la aceleración del auto, decimos una de las fórmulas. A ver. No, la clase va a terminar y ahí queda ya. A ver, voy a intentar terminar el problema, ¿sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final es 3v, ¿verdad? Pero ¿cuánto es v? A ver, ahí está 3v, la velocidad inicial es v, la aceleración no la conocemos, queremos hallarla, le ponemos a y el tiempo es 5. Entonces, ese 3v es igual a v más a por 5. El v lo pasamos a restar y tenemos 2v. 2v es igual a por 5. ¿Pero qué cosa es v? V lo hemos hallado a la derecha. V es 8, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la aceleración. 2v, donde v es igual a 8, o sea, 2 por 8 es igual a por 5. 2 por 8 es 16. Pasamos el 5 a dividir y nos quedaría que la aceleración es 16 entre 5, que si sacamos la calculadora será 3,2 metros por segundo al cuadrado. Y perfecto, eso sería todo el problema, muchachos. Con esto damos por concluida la clase. Por favor, les pediría que, claro, sí, que tengan un buen día. Por favor, entren a las 5 de la tarde al Science Tech, al mismo link que tienen. Vamos a hacer un video colaborativo con el youtuber Uox Chuox, que tiene medio millón de suscriptores, incluso más. Espero que estén presentes y poder con ustedes grabar un video que luego se subirá a Facebook. No necesitan cámara, solamente audio. Vamos a hacer una frase y listo. Hasta luego. Muchas gracias. Que se cuiden. Hasta la próxima, muchachos. Cuídense. Adiós.